a través de la formación del carácter, a través de los procesos de Dios, ¿no? A través habíamos visto factores que incluían o que influyen en la formación del carácter, pero ahora vemos la formación de carácter a través de los procesos de Dios, ¿eh? Dios a través de Jesucristo nos provee su propia naturaleza, porque recuerdan que dice la palabra que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea, todo lo que nosotros no podemos ver de Dios como Padre, ¿no? Porque dice que su santidad es tan grande que nadie puede verle, que aquel que le pueda ver va a morir en el momento, ¿cierto? Por la pureza y la santidad de Dios, ¿no? Por el poder que él tiene. Pero, un bichito, vemos que Jesucristo, dice la Biblia, es la imagen del Dios invisible. O sea, que Jesucristo es todo lo que es Dios Padre y que nosotros podemos ver, palpar, ¿no? Y los discípulos cuando vivían con Él en la tierra podían verlo, ¿no? El, todo lo que Él hacía, ¿no? Dice el poder que Él iba manifestando sobre las personas, ¿no? Cuando le buscaban, cuando le necesitaban, les hablaba al corazón, les hacía libres, ¿no? En su mente, en su espíritu, les hacía libres de toda enfermedad en lo físico, ¿no? Era el mismo Dios moviéndose entre la gente, ¿no? Entre las personas. Y vemos que justamente que a través de Jesús, Dios nos provee a nosotros su propia naturaleza, como dije. Nos fueron otorgadas, dice, promesas divinas, ¿no? Y la fidelidad de Dios es nuestra garantía de que Él realizará en nosotros los cambios necesarios, ¿no? Fíjate que cuando vos buscas la palabra de Dios y cuando vos lees la Biblia, Él te da promesas, ¿no? Y en cada necesidad Él está. Y entonces eso es lo que a vos te ayuda a seguir creciendo. Cuando vos buscás a través de la Biblia, cuando te sentás a buscar su presencia, leerla a la palabra, porque Él nos habla a través de la palabra, ¿no? A través de esa palabra y de esa fidelidad que Él tiene, porque Él no nos suelta, Él de su mano, Él siempre está allí, sosteniéndonos, ¿no? Y Él promete que va a ser fiel, que nos va a cuidar hasta el fin, ¿no? Dice que no desmayemos, que no temamos, ¿no? Que Él está para cuidarnos, para fortalecernos, ¿no? Nunca te dejaré, dice Josué, ¿no? Nunca te desampararé, dice, ¿no? Qué tremendas promesas que Él nos da. De que estas promesas más su fidelidad es lo que a nosotros nos da la seguridad, la garantía de que Él va a realizar los cambios y nos va a nos va a ayudar a seguir caminando y creciendo para su gloria. Vamos a leer en 2 de Pedro 1:3. Vamos a buscar. Segunda de Pedro 1:3. El que lo tiene lo lee. Amén. Amén. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Fíjate que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, que nos dio todas las cosas a través de Jesucristo, ¿no? ¿Tenés la otra versión, Maru, ahí? Si la tenés, léela. Si dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Tremendo, bien explicadito, bien explicadito, para que no nos quede duda. Dios lo hizo y lo hizo a través de Jesucristo. Lo hizo para que nos llamó, dice, para su gloria y excelencia, para Él nos llamó. Y fíjate, para su gloria y excelencia, o sea que nos quiere formar,
no nos va a dejar así como nos llamó, llegamos de una manera y bueno, quedamos así, no, nos va a ir formando para su gloria, justamente, ¿sí? Así que vemos, como decíamos, que Él va a hacer cambios en nosotros. La vida cristiana es un proceso. A veces decimos, bueno, listo, llegué a Cristo, ya estoy. No, es un proceso, no me quedo ahí. Voy siguiendo el camino, ¿no? Voy como siempre digo en ese verbo que los que estudian inglés ahora, no sé si ya vieron con el verbo con la terminación ing, que los que saben inglés ahora lo van a entender, ¿no? Quiere decir que sí, lo sigue haciendo en el momento, ¿no? Constante, ¿no? Por ejemplo, si el verbo es play, que es jugar, si digo playing con ing al final, no sé si la maestra lo dijo ya, pero dice que lo está haciendo en el momento, ¿no? Y es un proceso continuo, no deja nunca. O sea que el trabajo del Señor en nosotros es un proceso, va a seguir en nuestras vidas haciendo cosas en nosotros. Así que a veces se compara la vida del cristiano como una escalera. Yo en un tiempo lo hacía, después en un tiempo lo dejé de hacer, porque sí, me comparaba la vida del cristiano como una escalera, porque decía, bueno, esto ya pasé esta etapa, ahora seguro que el Señor me va a seguir preparando en otra cosa, ¿no? Entonces, acá lo pone como un ejemplo, dice que es como una escalera donde uno va alcanzando, dice, o sea, va llegando a la cima, va alcanzando a la cima, dice, y que va a seguir creciendo y subiendo, ¿no? Pero después yo pensaba, muchas veces creemos que es eso, pero a veces no es así tampoco, ¿no? Pero vale el ejemplo en este estudio, ¿no? De que es como que el Señor te va puliendo, te va trabajando y bueno, después te lleva a otro nivel, ¿no? Entonces ahí Él sigue trabajando con vos, con tu carácter, lo va forjando, ¿no? Y permite cosas y a veces hace cosas en tu vida para que vos seas forjado, seas formado, ¿no? Y puedas alcanzar lo que Él quiere y después que te va a dejar estancado ahí, no, seguís. Por eso decimos que es un proceso, ¿no? La responsabilidad de Dios, dice, es darle a sus hijos o al creyente la misma naturaleza divina de Él, a través del arrepentimiento del pecado. ¿Viste cuando vos decís, sí, pero yo metí la pata, yo fallé, eh, ¿cómo puede ser que yo haya hecho esto y nos sentimos mal, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es bueno que nosotros hayamos, o sea, no es bueno que hayamos metido la pata, pero es bueno que tengamos arrepentimiento de estas cosas, ¿no? Y fíjate que acá nos está diciendo que la responsabilidad de Dios es darnos a nosotros, es darle al creyente, dice, la misma naturaleza divina, pero a través del arrepentimiento de pecados. O sea, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, ¿eh? Dice, del arrepentimiento de pecados y de la fe en Jesús. De la fe en Jesús. O sea que Él permite que nosotros nos arrepintamos. Si nosotros no tenemos arrepentimiento, estamos tal cual. Él no puede trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque no hay un sentirse mal de decir metí la pata, ¿no? Y no es solamente, ya lo hemos visto, sentirme mal, y tampoco no es solamente llorar, sino que hablamos siempre, cuando hablamos de arrepentimiento, es un cambio de actitud. Yo me tengo que sentir mal como primera parte de ese proceso, pero después tengo que cambiar. No puedo estar llorando porque, no sé, metí la pata, pequé y después me levanto y sigo haciendo lo mismo. No, tengo que tener cambios, ¿no? Tengo que dejar de hacer tal cosa para hacer lo contrario, ¿no? Siempre decíamos que, ¿te acuerdan cuando estábamos en la iglesia? Yo daba un ejemplo que me paraba adelante y decía, si yo iba caminando para aquel lado y me arrepiento, ahora cambio de lado y voy para el otro lado. O sea, cambio totalmente de actitud tengo que tener, ¿sí? Entonces, fíjate que dice que Dios hace el trabajo en nosotros, dice, a través del arrepentimiento del pecado y de la fe en Jesús. Pero la responsabilidad del hombre, dice, es buscar la revelación de estos hechos y aplicarlos en su vida. O sea, vos tenés que estar con un corazón, como dije recién, tenés que tener un corazón que se deje trabajar, ¿no? Porque él va a hacer cosas para que vos cambies, para que vos digas, no, no puedo seguir de esta manera, pero vos tenés que querer, eso quiere decir, vos tenés que querer que Él cambie en vos las cosas, ¿no? Que no están bien, ¿sí? Eh, El cristiano dice, a través de la obra de la cruz, tiene lo que necesita para desarrollar
un carácter maduro. O sea, todo lo que tenemos para que nosotros desarrollemos un carácter maduro es a través de la cruz de Jesucristo. Porque, ¿qué decíamos? Cuando íbamos a la cruz, ¿qué había? O cuando decía, tome su cruz y sígame, ¿qué había? Arrepentimiento, ¿no? Humildad, obediencia, ¿recuerdan? Entonces, la obra de la cruz es lo que nosotros eh, necesitamos para desarrollar un carácter maduro. ¿Mm? Ahora vamos a decir describiendo el proceso describiendo el proceso. Dice, todos nacemos en iniquidad, ¿no? Y fuimos formados en pecado. O sea, ¿qué es iniquidad? ¿Es lo mismo que pecado? ¿Sí? ¿Puede ser? Y algo ¿Está lo tiene que ver. mismo? Algo tiene que ver. Algo tiene que ver. Pero iniquidad tiene que ver, justamente una persona me hizo una pregunta que no la había visto, le aclaró, lo habré visto cuando agarré el celular ahora para entrar. Pero y la iniquidad tiene que ver con los pecados de nuestros antepasados, o sea, de nuestra familia, los que cometieron pecado. Entonces, no está confesado, esa es la iniquidad, ¿no? Pero dice, por eso dice, todos nacemos en iniquidad, fíjate, dice, y fuimos formados en pecado, o sea, dos palabras, iniquidad y pecado. Pecado es el que cometes vos, iniquidad es la que cometen mis antepasados. ¿Mm? Que todos nacemos en iniquidad y fuimos formados en pecado. Todos, pero ¿por qué? Porque mis padres eran malos. Bueno, no conocían a Cristo, ¿no? O mis abuelos, puede ser, ¿no? Pero, no me quiero correr de lo que pensaba, pero, porque no conocía al Señor. Pero una vez que llego al Señor, Él saca todas estas cosas, limpia, ¿no? Me quería parar en otro punto. Tengo todo esto, sí, está bien, por mis parientes, pero no nos olvidemos que nosotros venimos y descendemos de un varón que fue el que cometió el pecado desde el principio y a través de él estamos todos parados en el mismo vagón, ¿no? O sea que, como dice la palabra, por uno entró el pecado, por un hombre entró el pecado al mundo, Adán, ¿no? Y porque nosotros somos sus descendientes, tenemos esa herencia pecaminosa, ¿no? Esa naturaleza caída, ¿eh? Entonces dice, todos tenemos de nacimiento una naturaleza caída, que nos acompaña o no, dice, por el resto de nuestras vidas. ¿Por qué o no? Y porque cuando una vez llegamos a Cristo, nosotros rompemos con eso, con ese poder que Él tiene, el pecado sobre nosotros, ¿no? Pero a veces volvemos a caer, por eso dice que podemos transitar nuestra vida con eso o no. ¿Mm? Fíjate. Entonces quiere decir que hay poder en el nombre de Cristo, ¿no? ¿Esto me va a estar hostigando? Sí, va a estar el pecado ahí, pero vos tenés ¿recuerdan cuando decíamos con el consejo que Jesús le había dado, Dios le había dado a Caín en el otro estudio anterior? ¿Qué le decía? El pecado está acechando a tu puerta, le dijo, pero está en vos si le querés hacer caso o no. ¿Recuerdan? Ya está ahí el pecado. Vos le decís, ya te va a estar tentando, ¿no? Entonces decís, bueno, quiero caer, pum, caíste, ¿no? O decís, no, tengo miedo, no voy a hacer esto, porque no quiero defraudar al Señor. Entonces, por eso, ¿no? Fíjate que acá pasa, o quiere describir lo mismo, ¿no? Esa naturaleza que ella nos va a acompañar o no, dice, por el resto de nuestras vidas, ¿sí? La naturaleza caída del hombre no está en armonía con ninguna de las cosas del Señor, ¿eh? Dios colocó delante del cristiano la meta de la perfección. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo Él te da poder para que vos puedas salir en victoria, ¿sí? Por eso Él dice que Él es el vencedor y nos hace más que vencedores, el Señor Jesucristo. ¿Mm? La madurez espiritual es la meta bíblica para todos los que están en Cristo Jesús. ¿Mm? La madurez espiritual, o sea, ¿cuál es mi meta? Y llegar a la madurez espiritual, ¿no? Llegar a ser como Cristo, a la estatura de Cristo. Esa tiene que ser la meta del cristiano, ¿no? Sí, pero la meta de mía yo quiero ser un apóstol, o la meta mía, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un intercesor de guerra, no sé, ¿no? Pero el llamado en sí es parecernos cada vez más a Cristo.
que después cada uno va a tener algo donde el Señor va a derramar los dones y vamos a tener un llamado específico para trabajar en el cuerpo del Señor, pero cada uno el llamado que tiene es parecerse más a Cristo. Es parecerse más a Él. Algunas veces la carne del hombre no permite que se desarrolle su carácter como lo ordenan las Escrituras. El ego nuestro, justamente, que veníamos hablando, recuerdan varias clases, veníamos hablando del ego. El ego es la principal razón por la cual el hombre necesita de los tratos de Dios, ¿no? Porque a veces nos creemos hoy que somos, ¿no?, las super luminares en el mundo, ¿no? Y resulta que somos luz, pero la luz de Cristo, no que tenemos que brillar como si fuéramos no sé, alguna estrella de cine o alguna estrella de rock. Y pareciera que a veces creemos que tiene que ser así, ¿no? Parece que el ego es la principal razón por la cual el hombre necesita los tratos de Dios. Cada cristiano dice necesita del trato de Dios para motivarlo a proseguir en dirección a la perfección espiritual. O sea que si yo no me pasan cosas o no me pasan tratos, no tengo tratos del Señor, entonces que sí que, ojo, tengo que empezar a prestar atención. ¿Qué me pasa que estoy tan tranquilo? Parece que todo está perfecto. Ay, debe ser que me porto tan bien, que Dios me tiene ahí cuidado, ¿no? Y bueno, puede ser que hay tiempos que tenemos, tiempos de paz, y el Señor nos guarda, pero hay tiempos que el Señor tiene que trabajar en nosotros, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, de a ver cómo está, si me cree que yo la estoy cuidando todo el tiempo, a ver si me está creyendo que mis ojos están puestos sobre ellos, sobre ella, sobre él, ¿no? Y el Señor tiene que probarnos para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestro carácter, a través de la fe que nos vamos fortaleciendo, vamos permitiendo que Él forme, ¿no? Como si fuera esa arcilla, ¿no?, que decimos siempre, la arcilla de la vasija. Él va moldeando, ¿no es cierto? Y si no permite que nos pasen cosas, nosotros ¿cómo vamos a aprender que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestro Padre, nuestra guía, ¿no? Tenemos que pasar ciertas cosas en nuestra vida. Vamos a leer en Hebreos 6, del 1 al 3. El que lo tenga y lo quiera leer, lo lee. Hebreos 6, del 1 al 3. ¿Hoy hay partido? Yo siempre la luna. Hebreos 6, del 1 al 3. ¿Sí? ¿A qué hora? A las 9. ¿A las 9? ¿Quién juega? ¿Argentina? Brasil, la final. Ah, bueno, a las 9 también. Eso, sí. Ah, sí, porque están acá, meta a tirar cohetes y digo, ¿qué es eso? Digo, ay, dije, me parece que es eso del partido. Hebreos entonces 6, del 1 al 3, ¿quién lo tiene? Léalo. Amén, lo leo. Amén. Bueno. Dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento o de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de las buenas obras, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Bien, se confundió. Era del 6, del 1 al 3. Dice, por tanto, Bueno, dejando. No importa, no importa. No importa. Bien, bien, bien. A ver, ahora Maru va a leer en la otra versión. ¿Qué dice? Para que entiendan todos. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos. ¿Cómo dice la otra versión? Dice, por eso sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples.
Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando, si Dios así nos lo permite. Bien. Vea, es que es re clarita esa versión, me encanta. Yo voy a leer, después me lo volvés a leer, Maru, espera. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, más arriba, en Hebreos 5, versículo 13, ¿no? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Está hablando del crecimiento del Hijo de Dios acá y explica como si fuera un niño. ¿Qué hace el niño? ¿Come asado? ¿Un niño? ¿Un bebé come asado? No, no es cierto. Toma leche, todavía no come carne. Por eso dice que el inexperto, el que recién creció en el Señor, en Cristo Jesús, dice que no va a comer algo sólido. Dice, en la palabra dice, es inexperto. Entonces, dice, participa de la leche, dice, y aclara, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso ya tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que vos te das cuenta en el espíritu cuando algo está mal y cuando está bien algo, ¿no es cierto? Y decís, no, esto no está bien lo que está pasando, o lo que me está pasando, o lo que está diciendo esta persona, ¿no? Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos delante a la perfección, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas, de la fe en Dios. Y bueno, dice de la doctrina del bautismo, o sea, todo lo que siempre hablamos, ¿no? ¿Y qué piensan ustedes de la llenura del Espíritu? ¿Es llenura del Espíritu o es bautismo? Cortala, llámala llenura, llámala bautismo, es lo mismo, llenos del Espíritu, bautizados en el Espíritu, ¿no? Lo importante es serlo. Pero fíjate, ¿qué está diciendo? Que nosotros debemos crecer en el Señor, que no nos podemos quedar igual. Ahora, Maru, empezá a leer desde el 13 del 5, capítulo 5, y agarrás el 6 hasta lo que leíste, el 6 del 1 al 3. Bien. Dice, son como niños recién nacidos, que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta, que ya pueden comer alimentos sólidos. Por eso, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando, si Dios así nos lo permite. Ahí está. Te dice que directamente lo deseches. No, está diciendo, no te entretengas tanto en todo eso. Vos tenés que pensar en que tenés que crecer, en que tenés que alimentarte con la palabra y seguir adelante, ¿no? Fíjate, dice, pero lo vamos a seguir enseñando, ¿no? Es que pasa que se ve que en ese tiempo estaban como que se entretenían en cosas y capaz que discutían entre ellos, ¿no? Y dice, bueno, che, muchachos, pónganse las pilas, se están entreteniendo en todo eso y la idea es que podamos seguir, que cada uno pueda seguir creciendo para llegar a la estatura de Cristo, ¿no? De Cristo Jesús. Dice, vamos adelante a la perfección, dice en la versión Reina Valera. Así que por eso dice es un proceso. Acá al medio lo explicamos, fíjate, los niños tomando la leche espiritual y después el adulto ya que come más una palabra, una comida sólida. Entonces, todo eso es un proceso que hay que seguir avanzando, ¿sí? El propósito de los tratos de Dios. Ahora, ¿por qué Dios quiere tener tratos con nosotros? ¿Es un Dios torturador? ¿Por qué? ¿Por qué quiere que sufra? No, no es un Dios torturador. Es el propósito de los tratos de Dios. Es el título. Dice, el cristiano necesita del trato de Dios. Ahí, bien, quería fijarme algo. Bien, seguimos. El cristiano necesita del trato de Dios en su vida, porque posee áreas escondidas, escúchate, en su vida que deben ser reveladas. Dios desea revelar estas áreas de pecado en nosotros para ayudarnos a crecer
Las Escrituras afirman que es Dios quien revela estos secretos. Vamos a leer en 1 de Juan 1, versículos 5 al 7. 1 de Juan 1. ¿Me repetís el pasaje, Ruti, por fin? Sí, 1 de Juan 1, versículos 5 al 7. Bien. El cristiano dijimos, el cristiano necesita del trato de Dios en su vida porque posee áreas escondidas en su vida que deben ser reveladas. Y ahí nos cita 1 de Juan 1, versículos 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay ningunas tinieblas en él, o sea que son muchas las tinieblas, no hay una sola tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bien. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si le querés seguir, seguí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero mira, dice justamente que necesitamos de la luz de Cristo y que dice que la luz de Dios, o que Dios es luz, dice, y que no hay tinieblas en él, ¿no? Y nosotros justamente en el 6 está bien clarito que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Porque los que están con el Señor no practican, dice el pecado. Dice, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. O sea, el estar en luz quiere decir que nosotros tenemos que caminar de esa misma manera. Ahora, si nosotros decimos que andamos en luz, pero seguimos cometiendo pecado o practicamos el pecado, estamos mintiendo, ¿no? Porque dice que en Él no hay nada de tinieblas. Él es luz directamente, ¿no? Entonces, el cristiano necesita del trato de Dios, dice en su vida, porque posee estas áreas escondidas. Ahora quiere decir que por ahí yo creo o no me doy cuenta, me ha pasado que a veces no me doy cuenta que tengo actitudes que digo, esto, mira lo que dije, ¿no? Mira cómo reaccioné, no tengo que reaccionar de esta manera, ¿no? Pero me tiene que saltar a luz, justamente, valga la redundancia, ¿no? Por eso dice que Él nos alumbra y es luz. Donde está Él no hay tinieblas. Entonces quiere decir que viste que cuando vos más buscas del Señor en oración, más buscas del Señor, ¿no sentís como que te pones a orar, te arrodillás o estás en tu momento de orar y te sentís como que estás en falta, como que estás sucio y tenés que decirle, Señor, perdón, o entras directamente y decís, bueno, Señor, qué lindo que estamos. Pero perfección. Entonces nos sentimos cada vez que necesitamos más de Él, ¿no? ¿Viste cuando vos decís, no sé, tenés una habitación que por ahí no llega tanto la luz? A mí me pasa, no sé si es por la luz, pero no es la luz. Mi tema es los anteojos ahora. Yo no tengo puestos los anteojos, no veo con detalle. Entonces por ahí yo quiero limpiar algo y veo y digo que para mí está limpio. Y después cuando me pongo los anteojos a limpiar y a sacar detalles, más que soy media perfeccionista en eso, que no sé, de alguna manera que no esté bien limpio. Entonces trato de que esté todo en orden, ¿no? Aunque las cosas las hago, tiene que quedar bien, no con las gotitas marcadas, viste, que vos decís, por ahí limpiaste la cocina y quedó todo salpicado de agua, después se seca esa salpicadura y queda como una gotita transparente así, ¿no? Marcadita, no,
me gusta que esté bien. Pero fíjate que cuando yo por ejemplo, podría poner el ejemplo del anteojo, me lo pongo y ahí veo bien y digo, wow, le falta un repaso, ¿no? Pero pasa con la luz, ¿no? De que cuanto más acercamos la luz, más se ven las imperfecciones, ¿no? O prendemos una luz, le cambiamos el foco, lo ponemos más fuerte, uy, se ve todo, ¿no? Se ve la rajadura, se ve el otro, ay, acá, ¿no? Pero así pasa con el Señor. Cuanto más se acerca a nosotros, más nosotros vamos a sentir y vamos a ver que hay cosas que arreglar. Pero él quiere que sea así. ¿Por qué? Porque Él quiere justamente arreglar nuestra vida y no quiere que nosotros nos quedemos tal cual estamos. Entonces, dice, el cristiano necesita el trato de Dios, dice, porque posee áreas escondidas en su vida que deben ser reveladas. Me ha pasado, les voy a poner un ejemplo tonto al principio de recién casada, me acuerdo. Estábamos con mi esposo con esas, o sea, primero es todo el enamoramiento, todo lo lindo, ¿no? Que somos los novios, que esto, que lo otro, ¿no? Pero después llega un momento que ya te empieza a pasar el tiempo, ¿no? Y no es tan ahí todo lindo, me molesta que se saque la zapatilla, la dejé por ahí, me molesta que no sé qué, no sé, por ahí mi esposo me lo dice hasta ahora, todas las botellas del shampoo destapado, el detergente, la lavandina, todo con las tapas abiertas, ¿viste? Entonces, o sea, estoy yo limpiando y está todo destapado. Viene y le hace tuc, 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 tapa todo, ¿no? Entonces, empezamos con las discusiones, ¿no? Ya no era tan lindo, porque ya no me gustaba que tire los zapatos por ahí, que tire la ropa por allá, ya tenés tu sillón, vos ponés tu ropa ahí cuando te venís del trabajo, no tenía por qué estar tirado allá, ¿no? Y ahí empezamos con las quejas, ¿no? Hasta que un día, bueno, empezaron a hacerse más fuertes las quejas, ¿no? Yo me sentía mal, estaba triste, entonces digo, me sentía como angustiada, ¿por qué este hombre es así? Tan tosco, tan duro, ¿no? Hasta que un día nos sentamos a hablar, entonces yo le dije que me sentía muy mal porque él tenía actitudes o hacía cosas que a mí me sorprendían, que por qué reaccionaba de esa manera, ¿no? Entonces él empezó a plantear cosas. Y yo, claro, pensando que él venía a reclamarle para hablar, para ponernos de acuerdo, hasta que él me dijo, bueno, está bien, sentate, pero ahora vas a escuchar toda la lista que yo también te voy a decir de vos, que a mí tampoco. Y me quería morir, ¿no? Y cuando me dijo así, digo, ¿qué? Entonces, sí, porque a mí me molesta esto, y no, y empezó a decir las cosas, me digo, uy, ¿qué es eso? Y a veces creemos que estamos todo bien, ¿viste? Pero cuando, como te dije, cuando el Señor se va acercando más a tu corazón, empiezas a ver cosas, o el Señor te empieza a mostrar cosas que en tu vida realmente necesita cambio, ¿no? O que son cosas que quedaron del pasado, pero que también Él necesita arrancar, sacar, limpiar, purificar, ¿no? En tu corazón. Fíjate que Él dice que Él necesita revelarnos a nosotros y te revela esos pecados porque te los quiere revelar y para lastimarte. No, porque no te quiere dejar tal cual, porque Él te ama, ¿no? Él nos ama y quiere que lleguemos a la perfección. Y si hay áreas donde hemos sido manchados, Él quiere limpiarnos. Y si hay áreas en nuestro corazón que están lastimadas, Él quiere sanarnos. Y lo hace por amor, ¿eh? No lo hace para reventarnos, ni para, mira, ponerte en evidencia, mira lo que hizo fulanito. No, no es para eso, ¿no? Él nos ama y Él nunca va a avergonzar a sus hijos. Lo hace realmente porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros. Y bueno, después vamos a ver para qué también, no lo voy a decir. Pero vemos que Él quiere hacer esto en nuestras vidas. Dios desea revelar, dice, estas áreas de pecado en nosotros para ayudarnos a crecer. Las Escrituras afirman que es Dios quien revela estos secretos. Y alguien que lea Colosenses 3:13 y otro que lean Mateo 10, 26, 27. Colosenses 3:13 y otro Mateo 10, 26, 27. Colosenses 3:13, Mateo 10. Colosenses 3:13. Sí, el que lo tiene lo lee. Dice, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bien, léemelo de nuevo. Dice,
Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Ujú. ¿Y quién tiene Mateo 10, 26, 27? Mateo 10, 26, 27. Yo lo tengo. Bueno, bien. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. De las azoteas, fíjate, ¿no? Mira, pero vamos al 26 mejor. Dice, así que no los temáis. Dice. ¿A quién se debe temer? O sea, está hablando, ¿no? Pero fíjate, no nos vamos a basar en el tema del temor, sino dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, dice, ni oculto que no haya de saberse. O sea, que a veces creemos que, ay, nadie me ve, voy a hacer esto. Nadie te ve. Sí te está viendo, te está viendo el Todopoderoso. Así que si vos te crees que de otro te puedes esconder, y sí, de otro te puedes esconder, pero de él no, que eso es lo que cuenta, Dice, así que no los temáis, dice, pero porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. O sea, él va a sacar todo a luz. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, azoteas, dice, ¿no? Así que fíjate que él lo saca a luz, ¿no? Y no, como te dije, no para avergonzarnos, sino para formarnos a cada uno de nosotros, para que vos digas, ah, mira, esto no está bien como estoy viviendo, no está bien que yo te esté todavía guardando esto en mi corazón. Y a veces por ahí pueden ser cosas que por ahí uno metió la pata en el pasado y fue en el momento que no conocía al Señor, que no conocía a Cristo, ¿no? Que no tenía la luz de Cristo. Entonces, ¿cómo vivía? Vivía de esa manera, en oscuridad. Entonces uno al no tener la formación, al no tener al Señor, bueno, vivió como pudo y como pensó que podía vivir, ¿no? A veces hay familias que sí, que te marcan clarito, esto no está bien, esto es así, y le dicen a los hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco a mis vecinos de enfrente que siempre no son cristianos, pero sus hijos le han enseñado todas cosas, los verdaderos valores, ¿no? De la vida. Entonces, el respeto a los padres, el tener al novio a dormir a la casa, cosas así, ¿no? Se cuidaban de todo eso, ¿no? Y vos decías, mira, no siendo cristianos, pero tienen esa escala de buenos valores, ¿no? Entonces, eh, eh, a veces vemos eso en otros, pero en los hijos de Dios los buenos valores tienen que estar, ¿no es cierto? Y, y decimos, con más razón tienen que estar, ¿no? Pero quizás hay familias porque me desvié del tema, quizás se me fue la idea de la cabeza, o sea, esta gente que no es cristiana tiene esos buenos valores, pero muchas veces hay gente que no tiene esos valores, entonces vive como puede o como cree que está bien, ¿no? Entonces cuando uno llega a Cristo, bueno, llega como está, pero el Señor, ¿qué? Te dice, anda, prepárate, bañate, arreglate, después vení. No, el Señor te ama tanto, nos ama tanto, que nos acepta tal cual estamos, porque no es un Dios que juzga. Fíjate que Jesucristo que dijo, yo vine para juzgarlos, no vine para condenarlos, ¿viste? Vine a buscar lo que se había perdido. O sea, él sabía, cada uno en su condición vivió en perdición. Pero fíjate que él dice después, vine a buscar lo que se había perdido. Cuando él te abrazó, cuando vos llegaste a los pies de él, te humillaste delante de él, quisiste creer en él, él te abraza, él te sana, él te limpia. ¿Viste como cuando viene tu hijito y se cae, o tu hijo y se cae y se golpea, y vos que lo sentás en tu falda, ¿no? O lo sentás en una silla, lo abrazás, lo consolás, después le limpias la rodilla, ¿no? Con que le duela, y bueno,
sienta tanto dolor, pero lo vamos a limpiar, lo desinfectamos, le ponemos la curita, ¿no? Lo seguimos abrazando. A veces no hace falta que se caiga, sino que por ahí pasó algo triste y bueno, uno lo mima, lo abraza, ¿no? Lo contiene. Y Dios hace lo mismo con nosotros. No es un Dios que no se fija en estas cosas. Y te vuelvo a decir, cada vez que Él se acerque más a vos, Él te va a buscar, y no porque quiera ser un Dios que quiere ser de esos que está, no sé, mirando y piscueteando todo, como dicen, ¿no? Sino que es un Dios que quiere que vos seas sano, que seas íntegro, ¿no? Que puedas tener esa fe de que no hay nada en el tintero, de que nos está preocupando porque yo esto no lo dije, porque yo esto no soy sano, porque yo esto me duele, ¿no? ¿Cuántas veces uno por lo menos me ha pasado a mí en la habitación, ir a llorar y decirle, porque a mí esto me dolió y esto no me gustó, ¿no? Yo la otra vez escuchaba a un joven que decía, Señor, en oración, ¿no? Oraba con esta persona y me decía, Señor, la verdad que estoy enojada, muy enojada. Y es más, quisiera guardarme ese enojo, porque lo quiero como mío, como para, no sé, decirte que lo quiero tener acá y no quiero perdonar, ¿no? Pero después decía, pero te amo tanto, que vos me estás pidiendo que perdone, entonces yo no me lo puedo guardar, te lo entrego, ¿no? Decía, wow, digo, qué fuerte, ¿no? Y realmente me llenó el corazón, digo, Señor, ese es el amor, ¿no? Que vos, dice la palabra que el Espíritu Santo nos constriñe, ¿no? Como que Él nos va apretando, pareciera, ¿no? Entonces ahí Él va tratando, pero no apretarte para lastimarte, te va apretando como diciendo, bueno, largalo esto, soltalo, déjamelo a mí, yo te voy a sanar, yo te voy a curar, yo te voy a ayudar, ¿no? Yo te voy a dar el consuelo también que vos necesitas, ¿no? Qué tremendo que es el Señor, que no es que lo hace para avergonzarnos, sino para sanarnos, para formar en nosotros la vasija que quiere formar. Dios revela nuestros pecados ocultos para que no seamos destruidos. ¿Pero por qué? ¿Por Dios? No, por el pecado, porque el pecado dice, la paga del pecado es muerte, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Y fíjate, dice que Él no quiere, nos revela estos pecados ocultos para que no seamos destruidos. Dice, ni nuestros ministerios el día de mañana sean destruidos. Por eso hay que limpiarse, dejar que todo el Señor comience a sacar, a limpiar nuestro corazón, nuestra vida. No dejemos nada que el diablo diga decir, ay, acá quedó una puntita, estilito. Y el diablo, ¿sabes qué? Cuando sacas, te revienta. Ahí sí, ese sí te revienta. El Señor no, ¿eh? Ese sí, cuando vos le dejás una puntita o algo todavía, sin declarar, sin limpiar, sin sacar de tu vida, ahí Él viene y te tortura, ¿eh? Te tortura. ¿Vieron la famosa historia de Aquiles con su talón? Bueno, que dice que tenía que ir a la guerra, algo así era, ¿no? Entonces dice que él se puso la armadura, todo se vistió, ¿no? Preparado para salir y resulta que el talón le había quedado descubierto, por eso es el famoso talón de Aquiles, ¿no? Y cuando el enemigo disparó la flecha, ¿dónde le pegó? ¡Pac! Justo en el talón, ¿no? Por eso es el famoso dicho del talón de Aquiles. Cuando dejas algo descubierto, dejaste algo y ahí se aprovecharon de eso, ¿no? El enemigo es así, cuando vos le dejas así, listo, ¿no? Por eso mejor decíselo al Señor, revelárselo al Señor, orá con el Señor, llorá con el Señor. Si necesitas hablar con alguien, decir, mira, porque necesito un testigo que esté, ¿no? Ahí escuchando lo que yo renuncio, para que este testigo en mi mente y en mi corazón me decís, no, pero yo ya lo declaré. Cuando el diablo venga a querer susurrarte en el oído, sí, pero ¿sabes qué? Te voy a avergonzar todavía con esto. Decir, no, yo ya lo declaré. Así que Jesucristo, ¿qué dijo? Que Él dice que anuló el acta de los decretos. Así que cuando vos venís con esa boleta, a no cobrásela a Jesucristo, porque Él ya pagó en la cruz por mi pecado. Yo ya se lo declaré a Él, no tenés nada que venir a mostrarme. Listo, ¿no? Cuando el diablo te viene a tentar, te viene a decir, sí, pero ¿sabes qué? Vos estás el santo o la santa, pero ¿sabes qué? Yo sé muy bien quién sos vos. Vos decís, no, yo ya se lo declaré al Señor, no tengo nada que vos me puedas venir a refregar. No tengo nada. Porque Él ya dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Jesucristo, a través del perdón y de la sangre preciosa de Cristo Jesús, Él nos limpia y borra todo lo que el diablo quiere venir a
avergonzar o a cobrarnos. Él revela, dice, estas áreas oscuras que están presentes dentro nuestro para que renunciemos a ellas. Para que esto suceda, el cristiano necesita la gracia de Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo, ¿no? Porque humanamente, dice, la tendencia de cada uno de nosotros es cubrir esas faltas, ¿no? Dice, cubrir sus propias fallas y debilidades, ¿no? Fíjate que dice el salmista, ¿no? Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. O sea, mientras él se hacía el tonto y callaba la boca y no declaraba, dice, se envejecieron mis huesos. O también hay un proverbio que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, ¿no? Mas el que los declara y se aparta de ellos, hallará la vida, algo así es, ¿no? La parte final. Pero sí, el que los declara y se aparta de ellos, ¿sí? Ese va a ser bendecido. Pero mira que fíjate que dice que mientras uno guarde los pecados, dice, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque estás estancado ahí, porque estás enganchado y no podés soltarte de eso. No te deja ni crecer ni avanzar y te torturas solo, ¿no? Porque eso está ahí, que decís, tendría que decirlo, que pedir perdón, ya está, ¿no? El hombre desea defenderse siempre y ocultar la realidad de su corazón. Alguien que lea Génesis 3:8, rápido. Génesis 3:8. Génesis 3:8. Yo lo tengo, si querés Ruth, lo leo. Bueno, dale. Y dice, y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Bien, ¿no? Fíjate, dice que oyeron la voz de Dios, Adán y Eva están hablando de acá. Que se paseaba por el huerto, porque antes Dios se paseaba y los iba a buscar, ¿no? Para hablar con ellos. Qué hermoso, ¿no? Qué tremendo. Y dice que ellos se escondieron, escucharon su voz y se escondieron de la presencia de Jehová, de entre los árboles del huerto. Y cuando el Señor les dijo, ¿dónde estás tú? Le dijo al hombre en el versículo 9, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y después el Señor sigue ahí, ¿no? Y ¿cómo te diste cuenta que estás desnudo? Ah, porque comiste, lo tenías que haber comido. ¿No? Pero fíjate, ¿no? Que se escondió. Y después cuando le dijo, seguimos con el trato de ese, ¿no? Con esa parte de la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo se dio cuenta? Y después que le dijo, la mujer que me diste, seguía escondiendo, no fui yo, es el otro, ¿no? Viste que a veces pasa que uno se pone nervioso y uno quiere decir, no, pero yo no fui, pero, y fuiste vos, ¿viste? Sí, pero yo no, y que decimos, yo, Señor, no me voy a justificar, porque con vos no me puedo justificar. Y a veces la lengua, porque, no, Señor, dije que no me voy a justificar, te pido perdón porque lo hice queriendo perdón, ahí lloro todo, ¿no? Le pido perdón. Pero no justificarlo, porque Él sabe todo, ¿no es cierto? Pero dice que el hombre siempre tiende a hacer eso, así que miento, ¿qué le vas a mentir? No, Él sabe todo aparte, ¿no? A decirle todo de una, yo caigo llorando. A sus hijos, el Espíritu Santo. Y es quien nos revela las necesidades espirituales del hombre, el Espíritu Santo nos revela. Aún en abandonar. Salmo 139, 23. Salmo 139, es el precioso salmo donde habla que el Señor nos va formando, ¿no? Mientras nos forma en el interior del vientre de nuestra madre, Él nos va viendo. Y en 139, 23 dice, examíname, oh Dios, dice el salmista, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y si querés seguir abajo, dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero fíjate, examíname, oh Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor, examíname, oh Dios. Una vez escuchaba una prédica, ojo cuando le decís examíname, dice, porque el Señor va a empezar a hablarte, y va a empezar a hablarte y va a poner a cuenta. Pero no le tengamos miedo,
Yo con ese ojo, la verdad que siempre pensaba, ay, qué feo, o difícil será, que no se le puede decir. Sí se le puede decir, pero sí, vas a tener que sentarte a escuchar como me pasaba a mí, ¿no? Que yo venía con la lista de cosas para decirle a mi marido, hasta que pues, bueno, vos sentate que yo te tengo que decir otras cosas, ¿no? Bueno, así pasa con el Señor, ¿no? Pero qué bueno cuando uno se arregla, cuando uno reconoce, cuando uno viene con un corazón que quiere arrepentirse, ¿no? Y escuchar y arreglar, porque fíjate que dice, y guíame, dice en el 29, en el 24, perdón, dice 23, examíname Dios, pero dice, y ves ahí en mí camino de perverso, y guíame en el camino eterno, porque el Señor quiere restaurarnos y que nosotros podamos permanecer limpios, ¿no? Y justamente para una vida eterna, para una vida eterna. Y Proverbios 21:2, vamos a leer, Proverbios 21:2, tan conocido, me encanta ese pasaje, que yo a veces lo uso en la oración, el de arriba, Proverbios 21:1, pero ahora está diciendo Proverbios 21:2, versículo 2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, dice, pero Jehová pesa los corazones. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. O sea, sí, pero yo estoy re bien. Yo iba caminando y iba re bien a decirle, mira, tengo unas cosas para arreglar con vos. Pero resulta que después me daba cuenta que no. Así que por eso te digo, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Él sabe nuestra condición, Él sabe que hay ahí que a veces ni nosotros nos damos cuenta que nos pasa. Ni nosotros nos damos cuenta que nos pasa. ¿Sí? La palabra revelar significa quitar el velo. Revelar significa quitar el velo. Y la palabra ocultar significa justamente esconder, ¿no? Tapar, ¿sí? Quitar de la vista, encubrir, quiere decir. O sea, que Dios viene y revela, significa que va a quitar el velo y nosotros, al contrario, lo tapamos, le ponemos el velo, ¿no? El Señor lo saca y nosotros lo ponemos, Pero Dios intenta quitar todo lo que cubre el hombre o lo que tapa el hombre, Pero a veces el hombre hace todo lo posible para mantenerlos, ¿no? Viste que hay gente que no quiere cambiar, que vos decís, está bien así y no quiere estar así. Me ha pasado de tener gente donde yo les hablo o les daba un consejo y me miran como diciendo, sí, pero yo quiero seguir así, ¿no? Y vos, ¿no? Querer pegarle. No entendés nada, ¿no? Pero dice que hay gente que quiere eso, ¿no? Que a veces lo quieren mantener ahí, escondido, guardado, no sé, como este joven que al principio quiso decir, ahí, lo tengo ahí, no lo quiero largar, ¿no? El enojo. Hay varios hombres en las escrituras que ocultaron sus pecados. El comienzo de sus vidas, dice, contrastó drásticamente con su final. Comenzaron bien y acabaron trágicamente. Lo mismo sucede con nosotros. Podemos comenzar bien, pero si tenemos pecados ocultos en nuestras vidas, que no hayan sido confesados, nos estamos destruyendo como así nuestro ministerio. Por eso, como les dije, lo importante es poder declararle al Señor, arrepentirnos y no practicarlos o no hacerlo. Ahora, punto 1. Ser transformados a la imagen. Punto 1. Ser transformados a la imagen de Cristo. Este proceso es relatado en 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. Así que, dice, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Fíjate, así que todos nosotros nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Viste cuando
Al principio que recibís al Señor Jesucristo, te sentás a leer la Biblia y parece que no entendés nada, decís, ay, ¿qué pasa? Que no entiendo. Leo, pero no entiendo, ¿no? Y después vas creciendo en el Señor y como que, ay, ¿cómo no podía entender esto? ¿No? A veces nos queda todavía alguna cosa, pero bueno, buscamos, decimos al Espíritu Santo que nos ayude a verlo. Pero fíjate que a medida que uno va llegando a Cristo, esos ojos espirituales dice que se les arrancó el velo, ¿no? O sea, no podías ver la vida de una manera como lo ve el Señor, de una manera espiritual. Lo veías tal cual, natural, tal cual estaba. Me ha pasado a veces de charlar con personas, ¿no? Como por ejemplo, siempre pongo el peluquero de ejemplo, no este peluquero, otro peluquero que tenía antes de la cuarentena, ¿no? Que yo iba a su peluquería, me sentaba ahí, por ahí veía algunas cosas, él comentaba algunas cosas de las personas que trabajaban ahí. Y yo decía, sí, porque yo qué sabía. Entonces le decía, sí, porque sí, la veo que esta persona que es así, me di cuenta que es así, asado, ¿no? Entonces me miraba y me decía, ay, qué perceptiva que sos, me decía, ¿no? Y yo pensaba, no soy perceptiva, ¿no? Es el Espíritu Santo que vos cuando ves a una persona ya te está revelando, esto es así, esto es así, mirá la costumbre que tiene, ¿no? Y se sorprenden, porque dice, ¿cómo puede ser que, viste que hay gente que no lee nada, viste, como decir, lee entre líneas, te dicen, ¿no? Viste que no leen entre líneas nada, que no tienen a Cristo y no pueden leer, no pueden darse cuenta de las cosas espirituales que se mueven a través de las personas, ¿no? Pero cuando vos tenés a Cristo ya es otra visión, porque el Espíritu Santo justamente discierne y te hace sentir en el corazón. Viste que hay personas que decís, ay no, ahora que tenés a Cristo decís, esta persona tiene algo que a mí, ¿no? O no me gusta, o no, y no es o te empezás a pensar, ¿será porque yo soy una odiosa y no me gusta esta persona? ¿No? ¿Y será porque tal cosa? No. Es porque el Señor te está mostrando quizás que hay algo en esa persona que es peligroso o algo que no pega con lo tuyo, entonces decís, ah, mira, no. ¿Cuántas personas recibieron a Cristo y se tuvieron que alejar de algunas amistades? Y no es porque Dios les dijo, alejate de esas, no, porque tu mismo sentir del Espíritu Santo está ahí adentro y te está trabajando, y vos te das cuenta, ¿cómo antes yo podía divertirme con esta persona de esto? ¿O cómo antes podía con esta persona hablar de estos temas? Y ahora me choca, me siento como que no va esto, como que no pega, ¿no? Me siento incómodo incluso, te vas a empezar a sentir, ¿no? Porque si no puedo compartir lo mismo que comparten, o que se ríen, o que, ¿no? Y no es porque me quiera hacer, ay, la súper santa, la súper espiritual, no, es porque siento en mi corazón que hay cosas que no puedo. Ese es el punto de que Jesús dice que vino y te destapó los ojos espirituales, sacó ese velo que tenías y no podías ver las cosas, ¿no? Y dice que podemos, dice, ver y reflejar la gloria del Señor, ¿no? Dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, dice, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Él nos sacó el velo y nos va a ir transformando, ¿no? Y nos deja ver justamente las cosas que necesitamos ver para cambiar. La palabra transformar en griego sería metamorfosis, ¿viste? Metamorfosis. Y significa transformación o un cambio de forma, ¿no? Y ahí siempre cuando viene esta palabra metamorfosis, ¿qué nos imaginamos? Clavado ahí, ¿qué nos imaginamos? ¿Alguno sabe La el ejemplo? mariposa. Una mariposa, tal cual, una mariposa, tal cual, ¿no? Una mariposa, que pasa del estado de ser el bichito, el gusanito, ¿no? A que sale del capullito, lo rompe, qué sé yo, y se convierte en una mariposa. Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Yo me acuerdo que tenía mi vecino acá, la viejita que ya no está, la abuelita de él, que tenía una planta pegada hacia la puerta de entrada, ¿no? Y tenían unos gusanos negros, eran largos así más o menos, y gorditos así, así. ¿Viste? Vos decís, oh, como una oruga, ¿viste? Y eran negros y amarillos. Primero la viejita encontró uno y lo mató. Vino el pibe y se armó una rosca, el nieto vino y le dijo, ya era un joven, ¿no? Le decía, ¿qué? ¿Por qué lo mataste al gusano ese? Porque después cuando miramos así estaba lleno. Tenía como 3 o 4. No sé cómo fueron a parar ahí, te digo. Pero ¿sabes qué era?
Era el gusano que formaba la mariposa esa que es negra y amarilla, que es bien, bien grandecita, y toda negra y amarilla, es preciosa. No sé cómo fueron a parar esos gusanos ahí, pero te digo que después los dejamos y salieron mariposas, esas mariposas justamente, ¿no? Digo, wow, pensar que esta mujer mató a este bicho, yo me muero. Digo, con lo bellas que eran esas mariposas. Me acuerdo que lo retó, yo primero asusté y no caí. Y dijo, ¿no ves que esas son las mariposas? Las negras y amarillas, esas preciosas, no maté más. Dice, mi nieto acá me va a comer cruda. Dice. Y yo me quedé helada, digo, más vale, era como para comer la cruda la pobre mujer, ¿no? Digo, ¿cómo va a matar ese bicho? No sé, nosotros decimos bicho, pero era un gusano, el gusanito que iba a ser justamente esa mariposa preciosa, ¿no? Bellísima. Y bueno, justamente cuando hablamos de la palabra, sí. ¿Alguien dijo algo? Sí, perdón. ¿No? ¿Me decís Sí. nuevamente de metamorfosis? ¿Es igual? Sí, metamorfosis. En realidad en griego es metamorfos o metamorpos con P, P-H-O-S, P-H-O-S, metamorfos. La P es como una F en griego, metamorfos, ¿no? Pero se escribe metamorpos, con una H en el medio, P-H-O-S, que significa justamente transformación, cambio, ¿no? Y sería lo que el proceso, la metamorfosis, sería en nuestro idioma, metamorfosis, que es el proceso que tiene una mariposa, de gusano a mariposa, cuando se transforma, ¿no? Del gusano en mariposa. Y ese proceso lleva tiempo, porque por eso te digo, todos los días íbamos y mirábamos la planta, a ver, ¿no? Cómo iba el tema de ese proceso del bichito, ¿no? Sí, era bellísimo, ¿no? Pero fíjate, llevaba tiempo, ¿no? Dice, el cristiano también necesita pasar por una metamorfosis. Cada día el cristiano que sigue al Señor y responde de buena manera, se va transformando más y más su carácter a la imagen de Cristo. Así que como vos compárate con esa mariposa, primero me voy a ver como un gusano, ¿no? Y guarda que no me revienten. Me voy a ver como un gusano, pero qué bueno que después voy a llegar a ser una mariposa, una mariposa, ¿sí? En el Señor, ¿no? Mientras no sean mariposones. Cada día dice el cristiano que sigue al Señor, responde de buena manera, va transformando más y más su carácter a la imagen de Cristo. Segundo punto es purificarnos. Purificarnos. Dios quiere limpiarnos, dice. Y muchas veces usa el fuego para hacerlo. ¡Wow! ¡Cómo duele! Muchas veces usa el fuego. La palabra purgar significa refinar, hacer puro, justamente, cambiar por el calor de este. Al igual que un metal, el pueblo de Dios es preparado para ser usado en su propósito original. Toda la mugre y los elementos extraños son sacados a superficie para ser quitados. Vemos cuando está el alfarero el que trabaja con las joyas, bueno, el que trabaja con la plata, no me sale el nombre ahora. Vemos qué hace justamente. Orfebre. Lo pone Orfebre, el ¿no es? orfebre, exacto, orfebre también, sí. Bien, puede ser. Lo pone al fuego, ¿no? Pone el metal que sea, preferentemente de la plata, ¿no? Y la lleva a un grado de fuego, o sea, de calor muy alto tiene que ser, ¿no? Para quemar bien todas esas impurezas. O sea, cuando más caliente está, más se pone en estado como líquido y todo lo que está como mugre o como otro metal que no pertenezca a la plata sale enseguida. Y ahí lo empieza a limpiar y lo empieza a colar, ¿no? Lo empieza a sacar en ese estado caliente, ¿no es cierto? Pero ¿para qué lo hace? Lo hace para justamente sacar todas esas impurezas. Y fíjate que dice que el oro también, con una graduación de calor tiene que tener para poder sacar bien todo eso, ¿no? Y purificarlo de tal manera
que así nos compara el Señor, que muchas veces nos tiene que llevar a ese punto. ¡Wow! ¡Cómo duele! Porque ¿a quién le gusta ser pasado por ese tema de esa graduación de fuego para que nos purifique y nos limpie? Pero es para la gloria de Dios, es para que nosotros podamos ser limpios y nada esté allí ensuciando o sucio en nuestro corazón, en nuestras vidas. Vos decís, hay veces que te pasan pruebas y vos decís, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿No? Y resulta que el Señor está tratando con tu carácter, está tratando con tu vida, ¿no? Está tratando de afianzar cosas en vos, de purificarte, por eso te está permitiendo tal o cual prueba. Pero Él lo hace para limpiarnos, Él quiere sacar toda esa basura, aún con los que van a ser líderes, ¿no es cierto? Dice, Él trata de ir quitando toda la basura de sus líderes, quiere el desarrollo del carácter de su hijo en todos sus líderes, quiere el carácter de Cristo en todos sus líderes, en todos sus hijos, ¿no? Porque si vos el día de mañana tenés que trabajar con un pueblo, ¿cómo vas a llevarlo si tenés un carácter que no está siendo formado, que no está siendo forjado? No puedo hacer. Y el Señor no me puede poner en ese lugar a trabajar cuando yo no me dejo moldear, cuando yo no dejo que Él me limpie, ¿no? Isaías 1, 22 al 25, Alejandro va a leer. Maru, vas a leer Ezequiel 22, 18, 19. Gabriela, busca Mateo 3, 12. Y a ver quién más está ahí. Daniela, te busca Segunda de Timoteo 2, 21. Segunda de Timoteo 2, 21. A ver, Isaías 1, 22, 25, ¿qué dice? Dice, tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes y prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré esa satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré quitaré toda tu impureza. Perdón. Quitaré toda tu impureza. Tremendo, ¿eh? Fíjate lo que les dice a este pueblo, ¿no? Dice, ¿cómo te has convertido en ramera? Le dice, ¡guau! O ciudad fiel, dice, de una manera media como diciendo, ¿no eras fiel? ¿O te pensabas que eras fiel? Llena estuvo de justicia, dice en el 21. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, dice, tu plata se ha convertido en escoria, en mugre, tu vino se ha mezclado con agua, o sea, se aguachentó, no sirve. ¿Qué es esto? ¿No? Príncipes prevaricadores, dice, compañeros de ladrones, todos aman el soborno, cuando ves un gobernante, ¿no? Que está metido con corrupción. ¡Wow! Dice, van tras las recompensas, o sea, van tras plata, ¿no? A las coimas. No hacen justicia al huérfano, ni siquiera llega a ellos las causas de las viudas, ¿no? Qué tremendo. Pero fíjate lo que les dice, ¿no? Y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Pero así somos nosotros, ¿eh? No pensamos, son ellos. No, ellos y nosotros. Por eso el Señor nos tiene que limpiar. Es feo que a veces tenemos que llegar a ese punto para limpiar, ¿no? No, tenemos que estar despiertos para no llegar hasta que nos apriete y nos diga tantas cosas. No permitamos. Ezequiel 22, 18, 19. ¿Qué dice? ¿A quién le dije? Que no me A mí, acuerdo. 18 y 19. Sí, 18 y 19. Bien. Dice, para mí, los israelitas son como la basura que queda en el horno después de fundir diferentes metales. Por eso quiero dejar esto bien claro con ellos. Puesto que son como basura en el horno, voy a juntarlos dentro de Jerusalén. ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! ¿No? ¡Qué fuerte! Son basura, son escoria, ¿no? ¡Wow! Señor, perdón. ¿No? Por eso, como el salmista, como leíamos hoy, ¿no? Examíname, y si hay algo que tenga que decir, Señor, que lo tenga que arreglar, por favor, examiná, decime, para que yo
no llegue a este punto de que me tengas que decir después, como decís acá, ¿no? En Ezequiel, son escoria, fuerte la palabra. Mateo 3:12. Gaby, ¿tenías? ¿Puede ser? Yo. Sí. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí está, ¿no? El aventador, que es ese que, ¿no? Que ese, como si fuera un aparatito que uno no sé, las películas, ¿no? Se ve que, por ejemplo, no sé si vieron Mujercitas, pero yo la vi, ¿no? Que cuando prendían el hogar con leña, agarraban ese aparatito que le echaban, ¿no? Y decían que el fuego arda más fuerte, ¿no es cierto? Y fíjate que dice que agarra y va a hacer que ese fuego sea más fuerte para poder quemar todos esos yuyos, ese tipo de pastizal, ¿no? Léemelo de nuevo, Gaby. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea que va a separar, porque fíjate que el trigo lo va a guardar, pero lo demás lo va a quemar, lo va a seguir quemando. ¿Y qué se refiere? A justamente esos que no se apartan de sus pecados, a los que no quieren tampoco aceptar a Cristo, y bueno, esos que a veces se mezclan en la iglesia y vos decís, sí, pero somos todos cristianos, pero no todos. Por eso siempre hay que estar atentos. Realmente el que practica el pecado, realmente la obra de Cristo, realmente hizo fruto, realmente lo marcó, lo entendió, o sea, entendió el plan de salvación, porque viste cuando quieren seguir haciendo cosas y vivir como si nada, entonces uno tiene que empezar a pensar, ¿realmente la cruz de Cristo lo marcó? ¿Recuerdan cuando le dijimos a Alejandro que lea Hebreos 6 y él siguió leyendo un poco Hebreos 6, se pasó del 1 al 6, creo que leyó, era del 1 al 3, y se acuerdan de la parte 6 que decía, que no vaya a hacer cosa, dice que sigan viviendo como, ¿no? Decía algo así, y que se encuentren, voy a buscar, Hebreos 6, del 1 al 3, pero él siguió leyendo. Dice en el 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, una vez que los que tuvieron a Cristo en su corazón, eso quiere decir fueron iluminados, versículo 4, dice, y gustaron del don celestial, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, los que aceptaron a Cristo, ¿no? Los que gustaron de todas estas cosas de Dios, del Señor, ¿no? Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, dice, pero recayeron, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, o sea que se mandan las macanas. Entonces, ¿qué ejemplo doy? Porque la gente me va a ver que yo hago o vivo como se me da la gana. Entonces, ¿qué voy a mostrar? O sea, caí de vuelta en el pecado, practico el pecado, ¿y qué? No sé, alguien que puede se conoció, tiene a Cristo y conoció a una piba y se fue al mundo y en vez de cuidarse y de no cometer fornicación, cayó en fornicación y se deja llevar por los placeres del mundo. Decís, pero ¿cómo? No tenía a Cristo en el corazón y agarró la puerta y cuando le agarró la puerta, ¡pum!, se fue. Decís, ¿cómo es esto? ¿No? Entonces, ahí está hablando este Hebreos 6, del 4 al 6. Fíjate que dice, algunos dice, por lo tanto, vamos al 1, dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante de a la perfección, dice, no echando otra vez los fundamentos, o sea, no se entretengan en todo esto y entonces no vivan la vida queriendo crecer y parecerse más a Cristo. Pero fíjate, el 2 dice que siguen con esos temas del bautismo, está bien, de la imposición de manos, que son cosas que a veces empezamos a dudar, pero hacerlo así, hacerlo allá. ¿Por qué este le oró? Pero cuando le oró no le puso la mano en la cabeza, pero se entretienen en esas cosas y lo importante es que realmente crean en Cristo y que crezcan, ¿eh? Y que crezcan, dice, porque es imposible que los que una vez, o sea, de tanto entretenerse se empiezan a debilitar.
¿Y después qué pasa? Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de todas esas cosas celestiales, de todo lo del Espíritu Santo, de lo del Señor, el alimento, el verbo, el mover del Espíritu, dice, ¿cómo puede ser que después recaen en pecado y después quieren volverse otra vez de nuevo para ser renovados para arrepentimiento? No, vos estás en Cristo y tenés que estar tomado de Cristo. No podemos estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Muchos se creen los hijos pródigos, entran y salen, pero el hijo pródigo salió una vez se alejó y volvió. No, uno se fue y no volvió nunca más. O se aflojan y entran, salen y entran. No, no es así. No es así. Por eso tenemos que tener cuidado, cuidado. Y a veces decimos, hay gente que no voy a decir, no, pero entonces no es salvo. No sé, porque fíjate que dice, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que el aventador, dice, hizo el fuego más fuerte, ¿no? Dice, sacó el trigo y quemó toda esa paja que no servía. Toda esa paja que no servía son esos que no sabemos si realmente aceptaron a Cristo en el corazón, pero yo soy la que tengo que ir a sacar el trigo y ponerle acá, y acá lo quemo, para que... No, lo va a hacer Él, ¿no? Yo me acuerdo una vez, había una mujer en la iglesia que yo la veía que había cosas que el Señor me había llevado a la iglesia y que había cosas que esta mujer tenía en su corazón y que estaban enganchadas en brujerías, en cosas que los padres la habían enganchado en un tiempo, ¿no? Y habían hecho pacto con ella y todo ese tipo de cosas, pactos de brujerías, ¿no? Y el Señor me iba mostrando cosas hasta que yo le hablé a ella, ¿no? Pero en un momento me había puesto mal, porque yo decía, pero nadie le habla y nadie le dice las cosas como son, ¿no? El Señor me llevaba a hablarle y me iba revelando cosas y yo le iba diciendo, el Señor me mostró esto. Resulta que ella, yo me ponía mal, ¿no? Entonces le decía al Señor, pero ¿cómo puede pasar esto? Entonces el Señor me decía, que él era el que iba a separar el trigo de la paja, que yo no me tenía que meter para decir, hay que sacarla, hay que, no, deja, porque a veces nosotros, si lo queremos hacer esa obra de separar una cosa de la otra, metemos la pata, podemos lastimar, por ahí no está la oportunidad de que esa persona se arrepienta y vuelva al Señor. Sí, como líder o como hijo de Dios puedo hablarle para que, mira, tené cuidado, mira, hace esto, etc. Pero a veces, déjalo a él que haga, ¿no? Oremos, hablemosle, sí, encaminarlos. A veces le tenés que tener darle un poco la oreja, ¿no? Pero el Señor me iba diciendo, yo voy a hacer esto, yo te voy a estar usando, te estoy usando, ¿no? Para que la lleves a un arrepentimiento. Hasta que, bueno, el Señor la acorraló ahí cuando ya me mostró determinado, bien, ¿no? Me mostró y qué tenía que ir a decirle, entonces cuando hablé con ellos, se escapó, se fue, no quiso ser limpia, ¿no? Y se fue de la iglesia totalmente. Pero yo digo, fíjate vos, qué bueno hubiera sido que ella se arrepienta, se deje tratar por el Señor y que ella se deje limpiar, porque eran cosas de sus antepasados que habían hecho con ella. Ella no, cuando nació, ¿quién iba a saber que los padres la mataron con un pacto? ¿No? Pero fíjate que la persona necesitaba de Cristo. Ahora el Señor se acercó con amor, le fue hablando, porque yo no iba a condenarla, iba a ayudarla. Y le hablaba así. Y aparte el Señor me mostraba clarito, el Señor me mostró esto, le dije. Me mostró lo otro, entonces iba como aflojando cada vez, pero ya lo último no quería saber nada, ¿no? Pero el Señor me decía, no era mi deber, porque muchas veces nosotros podemos hacer lío y lastimar y no darle la oportunidad a la persona que pueda arreglarse con el Señor Jesucristo. Porque, como dijimos, Él vino para justamente condenar, no vino para condenar, vino para buscar lo que se había perdido, vino para restaurar, para sanar. Él no quiere que se pierda nadie. Él viene para llamar a cada uno a arrepentimiento. Él quiere sanar los corazones. Él quiere formar en nosotros vasijas donde Él realmente pueda después depositar, ¿no? Todo lo que Él quiere de su presencia para usarnos como herramientas útiles. Vamos a dejar, nos falta uno, ¿no? Segunda de Timoteo 2:21, y dejamos acá, porque no sé qué hora es. Se viene el partido, no es por eso, pero si no se hace muy largo y no quiero apurarlo todo para contarle terminarlo, lo dejamos para la próxima. Segunda de Timoteo 2:21. Amén.
Dice, si Amén. alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Bien. O sea que si uno se mantiene, mientras yo lo busco, léemelo de vuelta. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Bien. Sí, 2:21. 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, ¿eh? O una herramienta, dijiste vos, ¿cómo dijiste? Será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Vos cómo dijiste, Daniela, instrumento o qué dijiste? Vaso noble. Vaso noble, me gustó. Será un vaso noble o una vasija noble, podríamos decir, como estábamos diciendo todo este tiempo, vasija. Un vaso noble, un instrumento, dice acá, para honra, santificado, dice, útil al Señor, pero me gusta, un vaso de honra, porque después en otro pasaje dice que somos o vasos de honra o vasos de deshonra, ¿no? O sea que algunos, los que se dejan tratar por el Señor, somos vasos para que Él, justamente como dije, vuelque en nosotros todo su Espíritu Santo. O sea, está el Espíritu Santo, pero toda la llenura, y Él va a empezar a marcar dones, y va a empezar a marcar bien clarito para qué, los misterios y todo eso, pero para llegar a ese punto, primero Él tiene que forjar en nosotros, que somos las vasijas, nuestro carácter, por eso estamos hablando tanto del carácter, porque Él quiere purificarnos, ¿no? Limpiarnos. Por eso viste que dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, está empezando, será un instrumento o un vaso noble para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que hay trabajo, no es que el Señor va a venir y decir, listo, de hoy de la noche a la mañana te mando a las, no sé, a las naciones a trabajar, te mando a predicar, de la noche a la mañana te pongo arriba del púlpito y vas a empezar a predicar. No, porque el Señor primero nos va a purificar, nos va a limpiar, nos va a decir qué cosas me ha dolido. El Señor ha hecho trato con mi vida en mucho tiempo. Recuerdo que cuando yo encima pensaba que era cosa mía, que yo había estado trabajando con mis padres, primero estuve en la iglesia donde me casé, estaba en la reunión de jóvenes y me habían puesto como comisión de jóvenes. Después de ahí pasé a la iglesia de mi padre, me salí de esta iglesia y me fui a donde trabajaban mis papás. Y ahí me recibieron, la iglesia me recibió con mucho amor en ese tiempo. Y ya tenía Flor, ya era chiquita Flor y la tenía ella, ¿no? Pero después, por causas que yo veía, necesitaba salir, en mi corazón decía, necesito ser tratada, no porque estaba en desconformidad, para nada, pero cuando vos decís, siento como que acá me hace tope esto, ¿no? Es como que yo sentía que mis padres me trataban como hija y no como una miembro más. Entonces yo decía, yo quiero ir a un lugar donde me vean como un miembro. No sé, cosas que se me habían puesto, pero que después me di cuenta que no eran cosas que se me habían puesto. Mira que Dios me llevó, ¿no? Y Dios me llevó a esa iglesia donde me recibieron, donde eran muy así, con mucha de la palabra, estudio de la palabra. Era como sentarte y decirme, ¿cómo viste un sándwich, no sé, de carne, de asado, así, una cosa así, era en vez de comerte un sándwichito, no sé, de mortadela. No, era como un sándwich de carne así, ¿viste? Como era una cosa así, era. Porque era palabra, 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 ¿viste? Y enseñarte. Y después llegó el momento que me habían puesto como maestra suplente ahí, ¿no? Era encima, yo creo que fue todo formación del Señor porque ahí fue donde yo te dije que tenía el profesor ese que decía, el maestro de la escuela dominical, que te decía, si vas a hablar, siempre tiene que ser respaldado con un versículo bíblico. No me vengan con que me parece que, cuando le venían, no, porque yo pienso que, ¿dónde está? Le decía, ¿en qué parte está? No, no tengo pasaje bíblico, pero yo pienso, bueno, entonces no. Ya dijimos que así es, no se ofendía a nadie porque lo amábamos, lo reamábamos, y el que se ofendía, bueno, tenía dos problemas, se enojaba y se desenojaba. Pero no, tenía un carácter tan precioso que no se enojaban, ¿viste? Pero era como diciendo, no, tenés que basarlo con la palabra, ¿viste? Entonces tenías que estar bien preparado. Entonces buscábamos y preparábamos y todo esto. Y después me habían puesto como
maestra, o sea, como la suplente del maestro, ¿no? La suplente, pero siempre tenía que estar afilada, preparada. ¿M? Y después me daban para dar la clase, ¿no? Y yo decía, yo sentada, mira, lloraba, me acuerdo. Decía, yo sentada hablando entre medio de todas estas personas que eran todos profesionales. Vos decís, Señor, yo, mirá, vos, ¿no? ¿Cómo somos? ¿No? Que miramos con los ojos del hombre, ¿no? Y decimos, y ahí el Señor obviamente me trataba, me decía, pero no es no es que lo que yo veo, o sea, lo que ve el hombre, es lo que yo veo en los corazones de las personas, ¿no? Y él me decía, no les tengas miedo, porque yo te respaldo, me decía el Señor, ¿no? Y te digo, eran médicos, abogados, el muchacho no me acuerdo qué era, pero a veces te miraban con cara como diciendo que había un científico, un físico cuántico ahí en el medio, que sabe que deliraba, se iba por las ramas cuando hablaba. Y sí, a veces el maestro le tenía que decir, bueno, ¿con qué me lo basás? O le empezaba a hablar de los agujeros negros del espacio. Y yo digo, ¿qué? Fue la primera vez que me enteré que había agujeros negros en el espacio, ¿no? Dice que son agujeros que hay específicos así en el cielo, en la parte de donde están ya pasando las estrellas, ¿no? Están los planetas, y dice que todo lo que se mete ahí adentro, como que lo succiona, lo absorbe, se pierde. Y no se sabe, ¿no? Qué es lo que se llevó, qué es lo que hay ahí, ¿no? Pero fíjate, yo ahí me desayuné que había esto, ¿no? O sea, fíjate el grado porque este viejito también tenía conocimiento, era físico, también tenía conocimiento. No sé si era físico cuántico, pero tenía un estudio, una preparación, ¿no? Pero además tenía preparación de la palabra. Te hacía cada prédica que te quedabas helado, ¿viste? Decías, wow, ¿no? Tremendo. ¿Pero por qué? Porque leía, porque estudiaba, porque tenía preparación también en la palabra, porque había estudiado en el seminario, ¿no? Y se preparaba y todo eso. Y cómo el Señor lo utilizaba, pero además de todo ese conocimiento, me decía el Señor, además de todo eso, el Espíritu Santo es el que te va a llenar. El Espíritu Santo es el que te va a hacer hablar. Y yo sentada ahí hablando y era ama de casa. Era ama de casa, mujer y jovencita. Y encima ellos, alemanes, encima morocha o negra, ponele, negra. Entonces eran los rubios, alemanes, profesionales, mayores, todos mirándome y yo dando clase. Te digo que hasta ahora me emociona. Digo, cómo el Señor me utilizó. Y ahí ya en ese tiempo el Señor había hecho en mí, me había empezado a formar. Me acuerdo que por ahí decían, me daba sueños el Señor y me mostraba que yo sentada hablando, las locuras del Señor, digo yo, sentada hablando en un inodoro, sentada hablando con la pierna cruzada, hablando, mis sueños, ¿no? Mis sueños son locos, pero los del Señor son más locos. Y todos sentados como, no era que me miraban porque yo estaba sentada en un inodoro, ¿no? Sino porque ellos me miraban con odio, ¿no? Y yo le decía, me acuerdo a Lucy en ese tiempo, le decía, ¿qué significa esto? Ella me decía, este estudio no se lo pasen a nadie, ¿eh? Este estudio queda para los jóvenes. Pero, ¿qué significa? ¿Sabes qué? Si tenés tanta libertad en el espíritu, aunque ellos pongan, porque ellos no les querían dar lugar al Espíritu Santo ellos ahí. Y ellos son los tontos porque en realidad el Espíritu Santo los movía para hacer todo. Nada más que ellos le ponían un límite, no que no lo dejaban mover, no, le ponían un límite, ¿no? No querían las manifestaciones del Espíritu, porque la veían como si fueran la locura, decían ellos, ¿no? Pero te ven tan libre, te sienten tan libre en el espíritu que les da rabia, dice, eso es lo que te muestra el Señor, ¿no? Yo decía, Señor, realmente cómo me cuidás, cómo me metés a trabajar ahí, porque era una iglesia que los pastores estaban abiertos a todo lo que era el mover del espíritu, pero porque ya el Señor los había tratado, ellos habían abierto su corazón, el Señor tenían revelación y querían inculcar todo eso a la iglesia y había gente que no quería porque era muy tradicionalista y no quería que esto pase. Entonces los mantenía medio que los presionaba. Entonces en ese tiempo el Señor me llevó ahí, ¿no? Y orábamos, me acuerdo, en el subsuelo de la iglesia, que tenían todas las aulas, y orábamos los miércoles, me acuerdo, ahí en la iglesia. Y el Señor me daba revelación, ¿no? Me daba revelación. Y también a la pastora, y estábamos orando juntas, y había dos o tres personas más que se juntaban con nosotros a orar. Reunión de oración, eran 3 o 4, y te digo que
La iglesia eran como no sé cuántos miembros se llenaba. Tenían 2 cultos, uno en alemán para los más viejos y después el otro culto para el otro resto de la iglesia, ¿no? Era tremendo, ¿no? Y me acuerdo que cuando él decía, bueno, alguien que quiera orar, nadie oraba antes de la prédica. Y yo sentía de orar, y yo digo, oro, chao, sentía el corazón, parecía que me iba a estallar, y me ponía a orar, y cuando empezaba a orar, me daba el Señor, no me daba cuenta yo entraba a orar, y bendecía al pastor, y bendecía a la gente, y qué sé yo, y cuando el Señor me iba revelando todo en la oración, lo que el pastor iba a predicar. Y cuando después el pastor se subía a predicar, o sea, ya estaba arriba, pero él decía eso, que alguien ore, y decía, empezaba a abrir la palabra y era todo lo que el pastor hablaba. Entonces yo veía cómo el Señor con su espíritu, ¿no? Iba trabajando en mí, ¿no? Después, bueno, salí de ahí, fui a otra iglesia, en José León Suárez, también estuve ahí, y era profeta el pastor ese, y me mostró el Señor cosas, ¿no? Y o sea, porque él iba haciendo un trato conmigo, ¿no? Él me iba formando. Pero fíjate, yo salí de servir al Señor en un lugar y yo pensé que ya estaba preparada. Sin embargo, me faltaba un montón, porque el Señor hizo tantas cosas. Después hasta caer en una iglesia donde yo no podía, o por ejemplo, esta donde fui, no podía hacer nada hasta que después, pero era sentarme a hacer banco. Y vos decís, pero yo soy la hija del pastor tal, y ¿qué importa? En las cosas del Señor no importa si sos la hija de o el fulanito de, no importa, ¿no? Y el Señor me iba formando. Y vos decís, no, pero yo ya estaba lista, porque yo en la iglesia con mi papá tenía el grupo de las mujeres, ¿no? Y organizaba todo lo que eran las reuniones de mujeres y trabajábamos un tiempo muy lindo fue. Pero el Señor queríamos más formación en mí, ¿no? Y seguramente va a seguir formando en mí cosas, ¿no? Pero el Señor me iba llevando y me dijo, hasta que me llevó a la iglesia de Freyson, del pastor Freyson, y me dijo que él iba a tratar conmigo, pero que él me llevaba para que yo aprenda más cosas ahí, así clarito me lo dijo, para que yo aprenda más cosas ahí y que yo no me iba a quedar ahí, o sea, que no me aferrara ahí porque ese no era mi lugar, pero yo te llevo para aprender cosas, ¿no? Y bueno, y así estuve ahí. Pero fíjate vos cómo el Señor decís, yo ya estoy listo para hacer cosas. No, tranquilo que cuando vos estés listo, el Señor te lo va a decir, ¿no? Me acuerdo que una vez vino ¿se acuerdan que yo les conté muchas veces la experiencia con la líder que lastimaba a personas, a los hijos de Dios? Y me vino medio a matonear una vez, ¿no? Y me dijo, porque no creas que acá cualquiera sube como quiere. Y yo, oh, y no la miraba y digo, no, me da miedo, decía, ¿no? Pero a la vez era como que había adentro en mí, de mío, como bronca, ¿no? Y yo, mirá que el Señor también me estaba tratando en la inmadurez, a ver cómo actúa Ruth cuando la viene a tratar de esta manera, ¿no? Y tenía como unas ganas de darle unos tortazos, pero no podía. Entonces, ¿qué pasaba? Flor, si vos querés ir cortando la grabación, cortala, porque acá nos vamos quedando en esta charla y ya termino. Pero me acuerdo que esta líder me decía así, ¿no? No te creas que vas a subir o que van a subir como, ¿no? Y yo digo, wow, qué tremendo. Y después ya directamente, no te creas que vas a subir así, porque acá los estudiamos y los preparamos y primero tiene que ver no sé qué, que fulanito, que el líder tal, que tal persona. Entonces yo la miré y digo, se ve que todavía había que el Señor tenía que pulir algo en mí. Entonces le digo, sí, ya sé, le digo, que aparte como yo ya sabía que no me tenía que afianzar ahí, estaba tranquila, ¿no? Viola en el molde estaba, ¿qué cargo voy a agarrar si el Señor ya me ha dicho, no te aferres ahí, porque no es tu lugar? Entonces dije, bueno, por mí no hay problema, le dije. Pero reconozco que tenía un poquito de pica, ¿no? Que entonces agarré y le dije, como diciendo, ¿qué me viene a decir, no? Entonces le digo, no te preocupes, le dije, porque así como vos me decís, le digo, que el Señor te tiene que mostrar a vos, a ustedes, si yo estoy o no para trabajar acá, le digo, así yo creo que el Señor también me tiene que mostrar a mí si yo tengo que aceptar o no, le digo. Está como diciendo, sí, el Señor te va a hablar todo lo que pero también me tiene que hablar a mí. Y se quedó, ¿no? Pero ahora vos ponete a pensar, ¿no había un poquito de orgullo en mi corazón? ¿No?
Sí que había orgullo, porque diciendo, ¿quién sos vos para venir a pisarme a mí, no? Con suavidad, pero había algo. Porque yo le terminé diciendo, no te preocupes, ¿no? Que así como el Señor tiene que mostrar a ustedes, también me lo tiene que mostrar a mí. Como diciendo, yo no te voy a venir a aceptar nada que el Señor no me muestre. Y después dije, pasando el tiempo, dije, me parece que todavía tenía que recibir ahí que el Señor me siga moldeando, ¿no? Que el Señor me siga moldeando. Y bueno, pero igual seguí un tiempo ahí, después ellos me quisieron poner para trabajar con un grupo, una célula de mujeres, y no, ya le decía al Señor, vos me dijiste que no me afiance, porque yo para tomar esa responsabilidad tenía que tener más presencia en las reuniones, ir a todas las reuniones de líderes, de oración, todo ese tipo de cosas, y yo ya me tenía que afirmar ahí. Entonces ahí ya me puse a orar y bueno, me llevaron a hablar con una líder mayor, ya esa líder la sacaron, la líder se le habían puesto a Teresa, pobrecita, todos la conocen a Teresa, Teresa es un amor. Yo estaba con Teresa, después apareció esta otra mujer, y bueno, después la sacaron a esta mujer y me llevaron a otra líder más arriba. ¿Y por qué te querés ir, no? Entonces yo decía, no, porque el Señor me dijo que yo venía a trabajar acá, o sea, venía a aprender, pero que yo no me iba a quedar acá. Entonces, bueno, oremos, le dije, y si vos querés que el Señor te muestre, si yo tengo que estar en ese lugar donde ustedes me quieren poner a trabajar, pero yo estoy segura que no, le digo, ¿no? Y bueno, y ahí fue cuando oraron, se tomaron el tiempo de orar y después, no sé si eran 3 semanas o algo así, volví a ir y yo ya sentía en mi corazón, tenía que venir a Boulogne, tenía que venir a Boulogne. Y bueno, mis padres se ve que me estaban esperando porque el Señor trabajaba en sus corazones. Y cuando hablé con la líder me dijo, sí, realmente el Señor me habló y dijo que tenías que ir para allá. Pero bueno, me oraron y fue tremendo esa oración. Me dijo, si vos querés volver, ya sabes que las puertas de esta iglesia están abiertas para vos. Te digo, me fui igual con dolor, porque es una iglesia, no porque digo que esta iglesia no, porque yo amo las iglesias, la gente, las personas, ¿no? Pero hay tanto para hacer ahí, ¿no? Y sueño, digo, un día que nosotros podamos hacer todas estas cosas, ¿no? Trabajar todos y tener tantos hermanos obreros para ayudar y trabajar, ¿no? Y siempre sueño con eso, de decir, bueno, vos te encargas de esta área, vos te encargas de esta área, ¿no? Y yo digo, tenés tantas cosas para trabajar y decís, bueno, querés trabajar, no sé, en el área social, anda a trabajar en el área social. ¿Querés trabajar en evangelismo? Andate evangelismo. ¿Querés intercesión? Andate intercesión. Había de todo. Bueno, yo siento que me tengo que meter acá, ¿no? Y ahí iba buscando uno y el Señor te iba guiando y tu líder te iba guiando también. Bueno, metete en esto, metete el otro, ¿no? Pero sabía que el Señor me quería acá, ¿no? Y después, bueno, fue tremendo al ver cuando mi papá eh, falleció, pero después le di tantas gracias al Señor de permitirme pasar esos últimos años con él, de ser como le dije yo, ¿no? Y se lo dije, compañero de milicia, ¿no? Que me dejó trabajar al lado de ese siervo precioso, que también fue sufriendo cambios, porque primero era su carácter fuerte, me acuerdo, ¿no? Ustedes llegaron todos en la etapa de, más que el pastor papá, era el pastor abuelo. Llegaron a esa etapa, ¿no? Pero algunos recibieron algunos coscorrones, como papá todavía, ¿no? Pero yo le doy gracias al Señor que me permitió volver en ese tiempo y poder trabajar junto a Él, ¿no? Más allá, obviamente, de trabajar para el Señor, porque la obra es de Dios, ¿no? No es de nosotros, los hombres. Pero bueno, haberme permitido de trabajar al lado de mi padre, ¿no? Le doy gracias al Señor por eso. Pero bueno, por eso te digo, metamorfosis, ¿no? A veces creemos que ya estamos listos, pero el Señor siempre nos va mostrando diferentes cosas, va permitiendo, fíjate, por algo me permitió el trato con esta mujer, ¿no? Había cosas que pulir, porque había cosas que yo también tenía que tener esa mansedumbre para que a pesar de que ella haga lo que no tenía que hacer, yo no reaccionara feo. ¿Mm? Que te digo que más de una vez era como verla que humillaba a las personas, ¿no? Y te ponía triste. Pero digo, bueno, el Señor tenía que moldear en cada uno de nosotros, ¿no? Cosas. Así que
fueron tiempos donde Él obró, y sé que sigue obrando, ¿no? Sé que sigue obrando en mi vida, y esto nunca se termina, porque fíjate que dice que vamos a llegar hasta llegar a la estatura de Cristo, ¿no? Y toda la vida tenemos cosas para aprender, ¿no? Aún de ancianos vamos a seguir aprendiendo cosas, ¿no? Aprendiendo cosas. Pero bueno, vamos camino a esta perfección. Padre Celestial, gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque vos querés forjar en nosotros, Señor, de tu carácter, y querés forjar a Cristo en nosotros. Y perdónanos, Señor, porque a veces somos medios duros, a veces no nos dejamos moldear, a veces, Señor, como ese ejemplo que una vez leí, que me diste, ese ejemplo de que a veces somos como el huevo, que cuando está en el agua caliente se pone duro, o somos como la zanahoria, que cuando se pone en el agua caliente se pone blanda, y que vos en realidad querés que seamos como el grano de café, que cuando está en la prueba, en la dificultad, llámese agua caliente, podamos ser como ese grano de café que larga este aroma tan rico, y ese gusto tan rico, Señor. Vos querés hacer trato con nosotros, y te pedimos perdón porque muchas veces no dejamos que vos nos trates. A veces nos entristecemos, a veces nos endurecemos, a veces nos ablandamos y no dejamos que vos forjes en nosotros. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Realmente vos querés hablar a nuestros corazones en este tiempo. Realmente cuando comenzamos este estudio del carácter, yo lo iba mirando, Señor, y vos sabés, en las explicaciones y en las descripciones, y decís, uy, este lío del carácter y del temperamento y de esto y del otro, y como que a veces digo, Señor, será lo que es lo que vos querés hablar, y realmente es lo que vos querés hablar. Porque querés que mostrarnos y querés hacer en nosotros, como dijimos, ese vaso de honra, esas herramientas útiles en tus manos, ese llamamiento precioso que nos hiciste para parecernos más a Cristo Jesús. Y a veces estamos tan entretenidos en nuestros pensamientos, en el diario vivir, en las cosas que suceden, en el televisor que nos entretiene, o la vacuna de esto, o la enfermedad del otro, y sí, son cosas que nos asustan realmente, Señor. Vos sabés nuestra debilidad y que somos polvo, y sabés que muchas veces todo esto nos invade, pero Señor, puesto los ojos en Jesús, nos decís, puesto los ojos en Cristo Jesús, para seguir el camino, para seguir a la meta, para no desmayar, puesto los ojos en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos levanta, Señor. Gracias, gracias por estar allí con nosotros. Gracias, Señor, porque vos sos el que hace la obra. Gracias porque tu promesa es que haces tanto el querer como el hacer en nosotros. Porque si depende solamente de nosotros, como dijeron los adolescentes, estamos fritos, estamos en el horno. Gracias, Señor. Gracias porque no depende de nosotros. Sí tenemos que poner el deseo y el corazón sincero para que vos trabajes. Pero, Señor, vos lo haces, el querer como el hacer en nosotros. Seguí trabajando, Señor, en cada una de nuestras vidas. Seguí trabajando en nuestros corazones. Hablanos, porque vos lo haces con amor. Como estuvimos estudiando en esta tarde-noche, de que vos querés forjar en nosotros, que vos querés hacer en nosotros. Traes a luz nuestros pecados, y no nos vas a dejar. Con el Espíritu Santo nos vas a ir constriñendo, nos vas a ir hablando, nos vas a ir tocando en el corazón, para que podamos no alejarnos justamente de tu presencia, para que no nos enfriemos, para que no nos entretengamos, para que el diablo no nos robe las bendiciones, arrancándonos o llevándonos como las olas que van y vienen. No lo vas a permitir, Señor. Ayúdanos a tomarnos de tu mano. Como me decías, Señor, vos me tomás de la mano, pero yo me tengo que tomar de tu mano fuerte. Señor, gracias porque tú estás con cada uno de nosotros. Forja en nosotros, Señor, tu carácter, Señor Jesucristo. Que nos des la victoria sobre cada lucha, sobre cada cosa que se nos presente, porque justamente ganaste allí en la cruz. Sos el victorioso y nos haces más que vencedor. Gracias, Señor Jesucristo, que no sean palabras lindas,
solamente, sino que sean palabras que marquen nuestro corazón y nuestra mente y nos dejemos moldear por tu mano poderosa. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos, abrázanos, trae el gozo de las aguas de la salvación, Señor. Tú estés con cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias. Gracias.